Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Breve historia del surgimiento del capitalismo en El Salvador y del inicio de la lucha revolucionaria. Fue un periodo muy sombrío de la historia nacional. Hubo un levantamiento contra los EZ disfrazado de libertario. La realidad era otra. Fue un levantamiento de los capitalistas cafetaleros conservadores, denominados los 44, encabezados por el general Tomás Regalado, contra los hermanos EZ, que dio origen a la dictadura de la oligarquía cafetalera. Con el levantamiento contra los hermanos EZ, que se produjo desde el occidente del país, en particular en Santa Ana, nació el origen de considerar a esa ciudad como ciudad heroica. El movimiento de los 44 incluyó a militares, pastores y religiosos en general, personajes civiles, que a partir de abril de 1894 se armaron. Lanzaron una guerra contra los EZ y los derrocaron cerca de junio de ese año. Desde entonces los cafetaleros santanecos, aguachapanecos y resto del occidente calificaron aquella experiencia como su revolución. Incluso la celebraron en 1994 como los 100 años de la revolución del movimiento de los 44. En el año 1911 se produjo otro fugaz intento liberal. Con la llegada al gobierno, mediante elecciones, del abogado Manuel Enrique Araujo se intentó retomar el rumbo liberal en una concepción del desarrollo del capitalismo con democracia, a la europea. Un poco más a la inglesa que a la alemana, intentó también realizar una legislación social, legislación laboral en especial, pero fue asesinado en febrero de 1913. A raíz de eso se consolidó la oligarquía cafetalera con la dictadura de los capitalistas terratenientes conocida como la dinastía de los Meléndez Quiñones. La Primera Guerra Mundial produjo un sacudimiento económico, al finalizar la guerra se desató una profunda crisis estructural y coyuntural. Por ejemplo, durante la guerra, 1914 a 1918, se cerraron las importaciones y exportaciones del país, a causa de ello. Hubo un rebrote de la producción artesanal y campesina para llenar el vacío de las necesidades. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se reabrió el curso de importaciones y exportaciones. Durante los años de la guerra habían surgido muchos talleres, con ello se había incrementado la economía de los pequeños campesinos y de los talleres artesanales, se intensificaron las actividades manufactureras. Los empresarios habían tenido un momento de desarrollo y obtuvieron beneficios. Al finalizar la guerra, como ya se dijo, se inició una nueva crisis. El resultado de todo este proceso había sido el surgimiento de la clase obrera semiartesanal desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, de sus instrumentos de trabajo. No eran trabajadores de grandes talleres o fábricas. Apenas habían aparecido una o dos fábricas o manufacturas de fósforos, de velas, de textiles y otras similares. En 1908 empezó la construcción del ferrocarril de Oriente. Todo esto trajo el surgimiento de una clase obrera pequeña, técnicamente atrasada, pero en los años de la guerra había crecido un poco. Finalizó la Primera Guerra Mundial y vino la crisis. Ocurrió el cierre brusco de una serie de talleres. El desempleo fue especialmente impactante, el colapso del mercado de Honduras produjo el cierre de talleres que exportaban productos a ese país. Hay que decir que para aquella época los talleres de producción de calzado y ropa no solo abastecían el mercado nacional sino se habían extendido a Honduras, donde tenía lugar un proceso migratorio bastante fuerte de campesinos salvadoreños despojados de sus tierras. En Honduras se habían establecido las compañías bananeras, pero no se habían realizado transformaciones agrarias como en El Salvador. Los campesinos seguían vinculados a la tierra, a la posesión de herramientas de trabajo, o sea, no había campesinos dispuestos a trabajar por un salario.
Entonces la compañía frutera empezó a suplir la falta de mano de obra con el excedente de masas campesinas salvadoreñas desposeídas que iban hacia el norte de Honduras. Detrás de eso se abrió todo un poderoso flujo mercantil. El Estado hondureño era atrasado, no tenía ningún control sobre esas compañías. Dicho entre paréntesis, parecía increíble pero era cierto, el gobierno de Honduras no sabía cuánto recababa en impuesto. Era tal el desorden, el atraso, que no lo sabía. Las compañías norteamericanas y las fruteras cambiaban sus productos y servicios por su propia cuenta y normas. Abrieron sus puertos sin control de aduana. De ese modo ingresaba sin pagar impuesto una cantidad de mercancía muy barata y de mejor calidad. Después se vendía en las factorías y tiendas abiertas por la compañía frutera para volver a captar el salario que pagaba a sus trabajadores en la frontera. Eso repercutió en El Salvador, llevando a la crisis a la producción mercantil que se había desarrollado en grandes talleres artesanales y manufactureros. En ese contexto empezaron las huelgas que dieron origen a la organización del movimiento sindical en El Salvador. Las huelgas de los zapateros, por ejemplo, se iniciaron entre los años 1918 y 1921, fueron los años de más huelgas. Eso se unió a un gran movimiento de fuerzas mucho más amplias, incluyendo a otros sectores de la burguesía que surgieron de la producción mercantil y del comercio, creado en el avance del capitalismo alrededor del café. Esos aspiraban a un modelo de desarrollo y un Estado liberal con una dosis de democracia. En esos años se combinaron dos aspectos. Uno fue el inicio del movimiento obrero, con la organización de los trabajadores del campo, especialmente del café y de la caña de azúcar, el cual empezó a desarrollarse y creció hacia la organización de la Federación Regional de Trabajadores, FRT, en 1924. Este proceso tuvo una influencia grande en el desarrollo de los acontecimientos en el país. De su entraña, años después, surgió el Partido Comunista de El Salvador, PCS. El otro consistió en el enfrentamiento, encabezado por ciertos sectores de la burguesía organizados en partidos, que dio origen a un llamado movimiento constitucionalista, el cual se enfrentó a la dictadura. Entre otras cosas, por el asesinato de Manuel Enrique Araujo. Era un movimiento burgués que jugó un papel en la politización de las masas obreras artesanales. Esta es una de las cosas que explica por qué el movimiento obrero de aquellos años fue politizado. El enfrentamiento del movimiento obrero con la dictadura era muy claro. La dictadura, desde el primer momento, empezó a reprimir a los trabajadores, a atenazar las huelgas y eso llevó mucha movilización con banderas democráticas contra la dictadura encabezada por los sectores de la burguesía.